Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a esta nueva masterclass que presentamos en Microjuris. En este caso vamos a hablar de particularidades del régimen laboral de la construcción. El expositor es el doctor Walter Neil Bullier, y les cuento un poco de su currículum. Él es abogado, como juez de la Cámara Federal de Salta, jurado del Consejo Nacional de la Magistratura, docente de grado y posgrado en distintas universidades, docente de la Escuela de la Magistratura de Salta, ex secretario de Estado de Seguridad Social y fiscal de Estado en la provincia de Salta, convencional constituyente de Salta, presidente de Comisión de Derechos Sociales, presidente de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la filial Salta. Tiene varias conferencias dictadas en distintas universidades como París III Sorbonne, de Salamanca, de Sevilla, de Valencia, Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Universidad de Quebec, Los Ángeles, también en la sede de la OIT en Ginebra, en el Centro Turín de la OIT, y más de 300 disertaciones acá en el país. También participó en numerosos congresos, como en las ciudades de Madrid, Barcelona, París, Tokio, Seúl, entre otras ciudades. Tiene más de 900 artículos publicados y colaboraciones en diversos tratados. Y Premio Nacional Periodismo ADEPA 2012 y 2014, categoría Abogacía Argentina. Antes de darle la palabra a Walter, les cuento que los participantes son silenciados, y al final de la exposición brindamos un espacio para realizar preguntas mediante el chat. También estamos transmitiendo en Facebook Live, así que los que nos están viendo desde esa plataforma, si tienen preguntas pueden dejarlas en la publicación comentando, y yo después se las paso a Walter. Bueno, voy a darle lugar a Walter. Hola Walter, a ver si podés ahí reactivar el micrófono. Ahí sí. Ahí está. ¿Qué tal, Walter? Un gusto. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer, ¿qué tal? El saludo a algunos conocidos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque el tema es bastante amplio y tiene algunas particularidades sobre las que quiero llegar a detenerme. En primer lugar, vamos a analizar la razón de ser de que exista un estatuto particular de la construcción. Llamativamente, en la legislación comparada prácticamente no existen normas similares, salvo la legislación peruana, que tiene algún esbozo similar, y en la uruguaya también alguna similitud, pero en términos generales, en los países europeos y en los restantes latinoamericanos. Ayer estaba hablando con un amigo brasileño que es juez en Brasil, que quizá ustedes lo conozcan, que es Manuel Toledo Filo, y le preguntaba sobre la existencia de algún régimen especial o particular en Brasil, y me dice que no, que como ocurre en los otros lugares del mundo, se manejan más que nada con los esquemas básicos de contratación, obviamente en sus formas más precarias, y también delegan fundamentalmente en los convenios colectivos. Ustedes quizás sepan de antemano que es uno de los temas más controvertidos dentro del derecho del trabajo, esta particular regulación que tiene el Estatuto de la Construcción. Por un lado, los empleadores, que son fanáticos de este esquema, y en general los sindicalistas y los abogados
laboralistas que lo repudian directamente por considerarlo inconstitucional. Yo trato o no es que trato, creo que corresponde a una posición más equidistante de ambas posturas. Fundamentalmente, hace poco, ustedes habrán visto, bueno, hubo un intento durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri, pero recientemente, hace muy poco tiempo, se comenzó a hablar con insistencia en las cámaras patronales acerca del modelo que se ha dado en denominar mochila austríaca, y que acá quisieron llamarla mochila argentina, así lo llamaron los empresarios, y sin advertir que es un error terminológico, o por lo menos desde marketing lingüístico, porque el término mochila es muy distinto el de la mochila austríaca, que es la que le sirve para caminar, para andar, para aliviarse, a la mochila argentina, que generalmente lo vemos como una forma de agobio. Y quizá efectivamente la mochila argentina podría ser una forma pesada para los trabajadores. Pero, ¿por qué digo yo que tengo una posición equidistante? El sistema que vamos a analizar, que rige el Estatuto de la Construcción, es un sistema que a mí me parece apropiado para el régimen de la construcción. Y me parece absolutamente inapropiado para el régimen, la pretensión de aplicarlo al régimen general. Y como vamos a ver, los empleadores, como en tantas otras cosas, se confunden o se marean, porque pretendo demostrarles económicamente o numéricamente que ese sistema para el empleador no es para nada beneficioso. Ocurre algo parecido con la ley de riesgo de trabajo, ese régimen tan inconstitucional que tenemos, que la aplauden los empleadores sin advertir que en conjunto están abonando cifras siderales, como quedan demostrado a través de las ganancias espectaculares que tienen las administradoras de riesgo de trabajo. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla. No sé si la están viendo porque a mí me desapareció. Sí, bien, gracias. Gracias, José. Pero que yo no la vea es un problema, porque no sé dónde estoy parado. No sé por qué no la veo. Walter, nosotros la vemos bien, ¿eh? ¿No te parece? No, no sé. Qué raro me está pasando esto. Probá sacando y volviendo a poner. Sí, vamos a poner dejar de compartir y volver. Ahí vemos. Bueno, ahí la estoy viendo yo también. Bien, bien. Bueno, hay un pequeño temario y yo he preparado un PowerPoint que contra las instrucciones que me dio Federico Roger es mucho más extenso de lo que puede durar la charla. Yo entiendo que ustedes, yo lo he preparado con la idea que después se los hagan llegar a ustedes, es decir, que hay un poco más de información de la que vamos a analizar. Para cumplir con el programa, vamos a hablar de una brevísima historia del trabajo en la construcción. Se me ocurrió que para no hacer tan pesada la clase no vamos a hablar de los gremios de la construcción durante el periodo romano, ni aquellos tan importantes
gremios durante el medioevo, sino vamos a hablar porque la construcción en definitiva es prácticamente paralela a la existencia del ser humano, desde que el primer Neandertal puso unas hojas para darse un techo, ya estaba construyendo. Pero hay una anécdota que me gusta siempre señalar, que se refiere a que los primeros constructores, o por lo menos los primeros constructores masivos que recordamos, fueron los egipcios, también soportaron la primera huelga que se recuerda. Y muy rápidamente, esto más que nada para abrir o romper el hielo, les cuento que este se trata de Ramsés III. Ustedes saben que el gran constructor fue Ramsés II, pero Ramsés III también, como todos los faraones, eran constructores. Y lo que no todo el mundo sabe es que las pirámides y las tumbas faraónicas no estaban hechas por esclavos, sino básicamente por artesanos prácticamente, o dependientes, porque recibían una remuneración que consistía básicamente en espera que estoy viendo las diapositivas. Básicamente en trigo nosotros estamos acostumbrados a veces a ver las fotos de las comidas faraónicas o de las comidas de los emperadores romanos y demás, pero ignoramos que prácticamente durante toda la antigüedad y durante el medioevo, la comida de la gente era pan, básicamente era pan, y circunstancialmente lo complementaban con alguna hortaliza o verdura cercana o con alguna carne de la casa, pero la comida diaria era pan, y para hacer el pan necesitaban trigo. Lo que quizás no necesitaban tanto, pero les encantaba, y esto era parte de su remuneración, era la cerveza. La cerveza no podía faltar. Y inclusive se le daba a los niños, porque ustedes saben que la cerveza tiene ciertos valores nutritivos. Pero para hacerle muy cortita la historia, como en toda la civilización existía la corrupción, cosa rara, ¿no? Y la economía egipcia era una economía más que nada estatal. Prácticamente, precisamente los constructores, todos los pagaba el Estado, a través de sus visires, que eran los que hacían la recolección de los alimentos, de los cereales y de la cerveza para entregarla a los trabajadores. Bueno, la cuestión es que desviaban gran parte de esta cerveza y trigo, y los dejaban morirse de hambre a los trabajadores que estuvieron en paro varios meses. Esto está registrado en un papiro de Turín. Bueno, lo traigo como una historia, una anécdota de la historia no muy conocida. La primera huelga entonces que conoció la humanidad fue en tiempos de los egipcios, hasta el año 1176, con Ramsés III, y por un tema de la construcción. Ahora vamos a empezar a ver el marco normativo y el ámbito de aplicación del régimen de la construcción. Pero, como les decía al principio, primero tenemos que ver qué fundamento tiene un estatuto especial. Ustedes saben que en nuestro país la legislación laboral empezó con la ley 4661 en el año 1905, que establecía el descanso dominical. A partir de allí tuvimos la ley de protección de la mujer, la ley de accidentes de trabajo y la ley de jornada de trabajo en el año 29, y
en el año 34 la ley 11729, que se convirtió en la ley contrato de trabajo de esa época, en base a un esfuerzo pretoriano hecho por los magistrados de entonces, que con los escasos 7 artículos que tenía la ley 11729, modificando los artículos del Código de Comercio, prácticamente construyeron el derecho del trabajo, con el refuerzo que significó hacia la década del 40 y 50 la irrupción del peronismo y una legislación obrera muy copiosa. Pero a partir de la ley 11729, los sectores que no tenían cobertura, porque ustedes saben que era solamente aplicable al comercio, luego se extendió a la industria, finalmente al agro, pero había muchos sectores excluidos que empezaron a presionar para tener sus propias regulaciones. Pero entonces, hacia la década del 40 comienzan los estatutos y hoy llegan aproximadamente a 25 estatutos, pero de los cuales una vigencia real solamente son 5 o 6, y que realmente se justifiquen por alguna particularidad. Yo diría que son 3 o 4, el estatuto de viajantes, el estatuto, los nuevos estatutos de casas particulares y del régimen de trabajo agrario prácticamente han quedado asimilados al régimen de la ley de contrato de trabajo, por lo que no presenta diferencias sustanciales. Pero hay estatutos tan ridículos como el estatuto del peluquero, que fue dictado por Carlos Menem a instancia de su peluquero Tony Cuozo. Pero volviendo al régimen de la industria de la construcción. Aquí encontramos que hay una serie de particularidades de la industria de la construcción que la diferencian del sistema común. Diría que en primer lugar es la altísima rotación del personal. Todos sabemos que los trabajadores de la construcción trabajan, salvo aquellos que son peones generales, que están en todas las tareas, trabajan por especialidad, los cementeros, los ladrilleros, los techistas, los carpinteros, los pintores, los electricistas, y cada uno tiene una duración limitada en la obra. Lo que hace que la realización de los trabajos por parte de la empresa no tenga continuidad, porque muchas veces la empresa obtiene una licitación y realiza unas tareas en obras determinadas que se terminan y debe esperar una nueva contratación para reanudar esa actividad. Luego, por la misma razón, es probable que toda la planta de trabajo, todo el obraje se traslade a otros lugares geográficos, a veces muy distantes del lugar original o del lugar de origen. Por parte de los trabajadores también hay una cierta tendencia a la movilidad, en algunos casos buscando mejorar la situación laboral, en otros casos buscando mejorar la cercanía, y en otros casos porque se trata de trabajadores migrantes que migran entre las provincias y migran desde el extranjero a realizar actividades en el ámbito de la construcción. Le venía diciendo que los estatutos tuvieron esas etapas, y en el caso del Estatuto de la Construcción, primero se rigió por la normativa general. Estamos hablando de la ley 11729, que rigió hasta 1974, cuando se dicta la ley de contrato de trabajo.
Pero ya antes, en 1967, durante la dictadura de Onganía, se dicta el primer estatuto de la construcción, que llevó el número 17.258. Este estatuto de la construcción era bastante parecido, pero había dejado una serie de lagunas interpretativas que dieron lugar a muchos litigios. Llamativamente, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, el régimen de la construcción no es demasiado litigioso, a pesar de ser uno de los sectores donde campea el trabajo no registrado. Por lo menos, reitero, es mi experiencia personal, después la compartiremos con ustedes si es la misma. No veo en los tribunales laborales, resalta donde yo litigo, que haya muchas causas en las que los protagonistas sean los trabajadores de la construcción. Pero en esa primera legislación, los problemas interpretativos llevaron a numerosos litigios. El ámbito de aplicación de esta... bueno, acá tenemos el marco jurídico, que la ley actual que regula es este Estatuto 22.250, también dictado por otra dictadura, en abril de 1980, junto con el régimen de trabajo agrario que llevaba el número 22.248. Se han celebrado numerosos convenios, convenciones colectivas, de las cuales la principal es la convención número 76-75, y las restantes son convenios de rama. Uno de los aspectos que sí ha sido litigioso en el ámbito de la construcción es la disputa, porque muchas de las actividades, considerando que el régimen es más beneficioso para los empleadores, según se cree, porque ya les voy a explicar que no es tan beneficioso, básicamente beneficioso por los salarios, que son bajos, pero, por ejemplo, la industria o la actividad telefónica y toda la vinculada a los cables y a actividades de televisión y demás, siempre han pretendido que sus trabajadores encuadren dentro del régimen de la construcción, fundamentalmente por esa facilidad al momento por un lado, por los salarios, que son mucho más bajos que en la actividad telefónica, y por el otro lado, por la facilidad de la extinción del contrato de trabajo. Entre algunos de los aspectos que contempla este estatuto es la obligatoriedad de un registro de empleadores y trabajadores en un registro que se llama IERIC. Antes era el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Funciona como en otras actividades a través de una libreta de trabajo, una libreta de aportes, que cumple una función importante al momento de la extinción del contrato de trabajo, porque mediante esa libreta el trabajador debe acreditar que ha cesado la relación laboral y solicitar que se le entregue el llamado fondo de desempleo. En este aspecto nos vamos a detener enseguida con bastante atención. El ámbito personal
está marcado en la propia ley a través de una fijación, diríamos, objetiva y una fijación subjetiva. La fijación del ámbito en forma objetiva estaría dada por el empleador y las características de las empresas que quedan sujetas al régimen de la construcción. Y por el lado del trabajador, con la descripción de las actividades que quedan comprendidas. Bueno, en el artículo primero de la ley se enumeran y se describen algunas de estas, que no vamos a entrar a señalarlas, todas las actividades que están vinculadas al ámbito de la construcción. Inclusive aquellas actividades complementarias, pero fundamentalmente aquellas que trabajan en la propia obra. Los trabajadores están divididos en distintas categorías y básicamente el ámbito se establece también por exclusión, es decir, están excluidos del régimen de la construcción el personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y de supervisión. Acá se aclara que incluye a los capataces de obra. Este personal tiene sus propios convenios colectivos, pero no es aplicable en ningún caso el régimen de la ley 22.250 y están sujetos al régimen de la ley de contrato de trabajo. Una particularidad es que el estatuto comprende a empresas, no comprende al propietario del inmueble que construye o repara o modifica su propia vivienda individual. Es decir, si esto siempre que contrate en forma directa, porque si contrata una empresa, podría de alguna forma llegar a ser responsable solidariamente. Pero el empleador, llamémosle, el propietario del inmueble, que hace por administración las reformas o una construcción entera de una casa, dirigiendo él y controlando él a los trabajadores, ese está excluido del régimen de la ley 22.250. La administración pública, en sus diversas manifestaciones nacional, provincial, municipal, y los entes descentralizados y demás, están excluidos, pero están excluidos con relación a su propio personal. Es decir, cuando la administración contrata o subcontrata a entidades privadas, en casos excepcionales puede quedar sujeta también a ser solidariamente responsable. Bueno, la ley dice en el artículo 35, creo que es, que sus disposiciones son de orden público. En realidad, que una ley diga que es de orden público no la convierte en orden público y perfectamente puede llegar a ser cuestionada, como de hecho lo ha sido. Sin embargo, ha salido airosa de las declaraciones de inconstitucionalidad de todo el régimen, inclusive a nivel de la Corte. Pero, reitero, el hecho de que diga que son de orden público no significa que lo sea, sino que es en todo caso una expresión de deseos.
Recordemos que el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo es el que nos marca la compatibilidad de la propia ley con otras normativas. Y dice algo así como que sean compatibles con la naturaleza de la actividad que se trata. Aquí hay una incompatibilidad relativa. Prácticamente toda la ley de contrato de trabajo es aplicable a los trabajadores de la construcción, pero no es aplicable específicamente en lo que hace a la extinción del contrato de trabajo, que, como hemos mencionado, está regida por ese particular fondo de cese laboral, que se llamaba Fondo de Desempleo, que excluye el pago de indemnizaciones por causa de despido, y también hay una ligera modificación que a mi modo de ver no tiene razón de ser, sobre el régimen de enfermedad. Después hay unas pocas disposiciones que modifican la ley de contrato de trabajo. Esto es los capítulos que en realidad están dentro del convenio colectivo 76/75, pero también dentro de la propia ley 22.250. Como mencionamos, la autoridad de aplicación anteriormente era el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción, y ahora es el IERIC, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Tiene fundamentalmente la función de inscribir a los empleadores y de el expendio y el registro de las libretas de aporte. También tiene funciones de fiscalización, de estadística, que hacen al sistema. Bueno, acá, si tenemos tiempo, vamos a ver, también establece el estatuto una serie de indemnizaciones particulares que no están en el régimen general, y son poco usadas, pero llamativas. Por ejemplo, el de duplicar los salarios cuando estos no se pagan en forma oportuna, según se siga un procedimiento específico. Después hay otros, respecto al fallecimiento, se excluye el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, y se establece un régimen de pago de 200 horas, sin importar la antigüedad del trabajador, que se le pagará a los causavientes. Varía también muy poquito el régimen de descansos, que establece un periodo. Ustedes saben que en el régimen común, el trabajador que trabaja sábado y domingo no tiene por ese hecho ningún recargo en las horas, solamente lo tiene en el caso en que el empleador omita otorgarle el descanso compensatorio en la semana subsiguiente, y el trabajador se lo tome de prepo en la semana siguiente. Esto en la historia de los 40 y pico de años de la Ley de Contrato de Trabajo nunca se ha cumplido. Es decir, no conozco un solo caso de un trabajador que haya reclamado, lo que en definitiva, tanto en el régimen de descanso como en el régimen de vacaciones, vacaciones omitidas, es un sistema de enriquecimiento ilícito del empleador, porque hace trabajar sábados y domingos o vacaciones, y en definitiva sabe que por el temor reverencial nunca le van a ser reclamadas, porque tiene ese periodo de caducidad tan estrecho
de una semana. Bien, en el caso de la construcción lo han extendido un poco más, 21 días tiene el trabajador para reclamar, pero tampoco obviamente es una medida. Yo soy partidario de que directamente se supriman de la ley de contrato de trabajo esas dos disposiciones y se establezca que los trabajadores tienen el recargo directamente por el hecho de sacrificar su trabajo en sábado y domingo. Aquí hay una obligación importante por parte de quienes contratan o subcontratan, porque tanto por el artículo 32 de la propia ley 22.250 como por el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, son solidariamente responsables en la medida en que no controlen o no requieran el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Estoy yendo lo más rápido posible para llegar a... ahora sí, entramos en el tema del fondo de cese laboral. Se llamaba Fondo de Desempleo. Denominación absolutamente incorrecta porque no tenía nada que ver con el desempleo. Y en realidad también, si lo analizamos desde el punto de vista jurídico y de las 32 acepciones que nos trae el diccionario de la Real Academia Española, 32 acepciones tiene, pero las que nos interesan, descriptas por los diccionarios de derecho y los diccionarios económicos, nos dicen que fondo necesariamente implica grupo, es decir, el fondo se constituye por el aporte de varios sujetos que lo hacen a un fondo común. Y en este caso no es así, son cajas individuales, es decir, el aporte se recibe en una cuenta individual del trabajador, ya vamos a ver las características de esta cuenta, pero que nada se confunde en un fondo, porque, por lo tanto, si bien era incorrecto hablar de fondo de desempleo, sigue siendo incorrecto hablar de fondo de cese laboral, porque no van a parar a un fondo común, sino se mantienen en la individualidad de cada trabajador. Como decíamos, la ley anterior era la ley 17.258, que fue la que creó este fondo de desempleo. Hay distintos criterios para tratar de identificar qué naturaleza laboral tiene este fondo. La que tiene más prensa o más éxito es la que dio Vázquez de Alar, diciendo que es un salario diferido. Yo no estoy de acuerdo, no veo que sea un salario. El salario tiene una definición bastante precisa a través del convenio 95 de la OIT, y por lo pronto no está sujeto a otras cargas ni contribuciones, no se paga en forma periódica. No veo que sea un salario diferido. Justo López dice que un fondo de garantía del tiempo de antigüedad. Esto, al igual que Jorge Sapia, que es lo que yo más comparto, él dice que es una compensación por la antigüedad, porque no está referida ni al despido ni a otra situación. Y algunos dicen que es un ahorro obligatorio, lo que de alguna forma también lo es. Bien, la cuestión es que no hay una conceptualización de la naturaleza jurídica. Lo que está claro, porque la propia ley lo establece, cuáles son sus características: es inalienable, irrenunciable, no puede ser embargado salvo cuota alimentaria, sustituye el régimen de preaviso y despido en la ley de contrato de trabajo, se efectiviza al finalizar
la relación laboral y, como decía, no tiene carácter salarial, por lo que no parece apropiado decir que es un salario diferido. Ahora bien, ¿cómo se constituye este fondo? Eh, la ley establece que se forma con una contribución patronal. En realidad la ley creo que dice aporte patronal, pero todos sabemos que la palabra aporte se destina más que nada a los que realizan los trabajadores y contribución la que realizan los empleadores. En definitiva, es una contribución patronal establecida en el 12% de la remuneración, ya vamos a decir qué remuneración, durante el primer año y del 8% durante los años subsiguientes. ¿Qué remuneración es? Es la remuneración básica, y los adicionales básicos también. Pero no se aplica sobre el aguinaldo, ni se aplica, por ejemplo, sobre las horas extras o sobre otras remuneraciones variables. Es decir, el monto fundamentalmente se aplica sobre la remuneración básica y no sobre el total de las remuneraciones. Bueno, recién hacíamos referencia a la mochila austríaca, que aplicada a todo el régimen general de trabajo, a mi modo de ver, es manifiestamente inconstitucional, porque acá creo que es admisible la aplicación específica para el régimen de la construcción, porque en realidad sería muy complejo. Piensen ustedes que aplicado al régimen de la construcción, que permanentemente está con esa rotación, esa movilidad, implicaría que la aplicación de los contratos normales, las tres modalidades que tenemos actualmente, de las cuales excluimos la de temporada, porque no excluimos la de trabajo eventual, porque sería solamente para la realización de una obra, nos queda el plazo fijo. Y por las características del trabajo en la construcción, estar haciendo contratos escritos en el momento en que se está llamando a los trabajadores para que entren a dar su tarea en una obra, no parece un mecanismo flexible, y que termine ese contrato y después, como hay otra obra distinta, hacer otro contrato a plazo fijo, y con la salvaguarda de que la repetición de los contratos a plazo fijo lo convertiría en un contrato de tiempo indeterminado, con otra característica que tiene toda nuestra legislación, es que si bien la espalda de una empresa grande puede llegar a aguantar algunos periodos más o menos extensos de suspensión de la actividad, la pequeña empresa o la pequeña y mediana empresa no tiene esa posibilidad. En Uruguay, precisamente, el régimen de la construcción diferencia, no solamente, bueno, en especial en el régimen de la construcción, pero en general hacen diferencias y esto, en mi opinión, es una necesaria revisión de la legislación laboral que no puede tratar en forma igual al kiosquero Don José y al hipermercado Libertad. Esto es un disparate. O al taller de Don Giuseppe y a la Ford Motor Company. Es decir, no es, en general, la legislación de los distintos países tiende a hacer diferencias que no hace nuestra legislación en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Acá yo hice un pequeño cálculo para demostrar que los empleadores a veces se entusiasman con estas cosas, pero en realidad también yo le encuentro una explicación psicológica a este amor de los empleadores
por establecer un régimen genérico, es decir, por generalizar el régimen de la construcción en todos los trabajadores. Yo siempre recuerdo haber visto una serie de televisión que era El Aprendiz, que era Donald Trump, el protagonista principal, y él tenía un placer especial, generalmente cuando terminaba el programa, en decir, "You are fired", usted está despedido. Yo creo que hay mucho de ese goce sádico de parte de los empleadores de poder despedir porque lo miró mal, de despedir porque no le cayó simpático. Esto me parece que hace mucho a la psicología norteamericana y también a la de los empleadores argentinos en general, supongo que también los latinoamericanos. Los europeos tienen otra noción mucho más consciente de que la empresa es un bien social, y eso lo vemos a través de las distintas formas de compartir la empresa. Acá o en Estados Unidos, lo que es un comité de higiene y seguridad parecería que es un sueño imposible, porque los empleadores se oponen sistemáticamente a cualquier tipo de participación o colaboración en la empresa, lo que no ocurre tanto en Europa. En Europa hay, o también, por citar otro modelo, en Japón, hay un criterio más cercano a que los trabajadores terminen poniéndose la camiseta de la empresa por esa misma participación que les permite el empleador. Pero voy al ejemplo de la ley del régimen de la construcción. Vamos a suponer una empresa con 100 trabajadores y que tiene un salario mensual de 100.000 pesos. En el régimen de la ley 22.250, durante el primer año, sobre los 10 millones de salario, va a tener que pagar un 12%, es decir, 1.200.000 pesos. Acá puse una hipótesis de 4 años de trabajo. Si en 4 años de trabajo le va a tener que pagar, espero que no haberme equivocado en los cálculos, bueno, le va a tener que pagar 3.200.000. En total, durante 5 años va a pagar 4.400.000 pesos, en concepto, llamémosle, de indemnizaciones. No son indemnizaciones. Pero ¿qué pasaría en la ley de contrato de trabajo? Supongamos que a lo largo de 5 años despide 10 trabajadores y ponemos como promedio que 3 años. Es decir, alguno lo despidió al primer año, a otro lo despidió al cuarto, bueno, y despidió 10 trabajadores, que es más o menos el promedio, depende mucho del tipo de actividad, es el promedio de la rotación en las empresas, en términos generales. Entonces vamos a tener que pagó 3 millones de pesos. Pero aquí que puede no haber despedido a nadie. Inclusive si se fue algún trabajador, alguno se fue por renuncia, otro se fue porque se jubiló, otro se murió, etc. Y a lo largo de los 5 años va a pagar 0 pesos, porque trató de mantener esa empresa a sus 100 empleados, estuvieron contentos y siguieron todos. No es absolutamente razonable para una empresa adoptar este sistema en el que todos los, y con una diferencia financiera muy importante, porque acá supongamos que resolviera despedir a los trabajadores al final de los 5 años, es muy distinto haber ido pagando todos los meses. Es como indemnizar al 100% de los trabajadores, es como pagar en cuotas las indemnizaciones de los 100 trabajadores, con el problema que esa es una plata que él paga a dinero constante, a moneda constante, pero como no hay forma de vencer a la inflación, va a ser percibida a una moneda devaluada. Es decir,
pero el empleador va a estar pagando el 100% en una moneda constante, para que el trabajador, en definitiva, reciba una moneda devaluada. Yo no le veo la ventaja para el empleador y no le veo el justificativo moral, digamos, porque este sistema es evidentemente injusto, porque no permite diferenciar al empleado eficiente y el empleado ineficiente le va a dar lo mismo, va a relajar la conducta, la actividad, porque sabe que si lo despiden o no, él se va a ir con la misma plata. Es decir, así sea el empleado del mes, cada mes, se va a ir con la misma plata que el más vago de la empresa. Entonces no hay un incentivo tampoco para que el empleador establezca este sistema. Así que esto pasó hace unos meses y felizmente no se volvió a hablar. Bueno, después tenemos la libreta de aportes. Bueno, acá está el contenido y las características de cualquier otra. Aquí sí, la libreta es obligación del empleador, ¿eh? Ya sea para gestionarla por primera vez o para tramitar su duplicación, y eso tiene un plazo de 15 días hábiles. Y el trabajador, si es que la tiene, debe, dentro de los 5 días hábiles, entregar la libreta o dar los datos para la inscripción. En realidad, el empleador a veces se excusa en que el trabajador no le ha dado los datos específicos, pero en realidad el único dato específico y necesario para gestionar la libreta de aportes es el número de documento. Entonces, no sirve de excusa el empleador que dice, no, yo le insistí que me entregara los datos, que yo no, el dato ya lo tiene porque al contratarlo y al registrarlo, bueno, acá hay una serie de, como este PowerPoint se lo voy a dejar, no vamos a analizar las situaciones que se plantean si el trabajador no retira o si fallece, ¿qué pasa con bueno, si fallece, lo cierto es que también hay una iure propio, no tienen que hacer obviamente una sucesión los causavientes. Bueno, la extinción bueno, en principio son las mismas causales que para cualquier, nada más que la consecuencia es distinta. El empleador tiene que entregar la libreta y también tiene que entregar una constancia escrita para ser presentada en el banco, donde manifieste que, que ha cesado la relación laboral, porque con esa constancia el trabajador puede recuperar su fondo de garantía. Bueno, yo fui coautor de la ley de empleo. Durante 2 años trabajé con el ministro Enrique Rodríguez toda la semana en su despacho para redactar la ley, yo para frenarla y él para sacarla. Inicialmente habíamos resuelto excluir de la ley 24.013 a los trabajadores de la construcción. Quizá, pienso yo, porque ahora no recuerdo cuál fue la motivación, por esa confusión que dan el nombre de fondo de desempleo, o quizá porque en principio, por el hecho de que el que se retira con el fondo de desempleo o fondo de cese laboral, lo hace por renuncia, por voluntad y condición
necesaria para la percepción de cualquier seguro de desempleo es que sea por causas ajenas al trabajador, quizá por eso se lo excluyó. Pero luego, por una ley sancionada en el año 2000, la 25371 creo que era, se estableció que el trabajador tenía derecho también a las prestaciones del seguro de desempleo. No sé si dejar, porque ya estamos en una hora de charla, dejar un margen para las preguntas. Estoy viendo... Sí, si querés, pasamos a las preguntas o querés decir algo más, un ratito más ahí, no hay problema. Bien, había dos temas que quería... Bueno, en el régimen de las enfermedades de los trabajadores de la construcción, la ley, y esto a mí me parece que es inconstitucional, repite casi las disposiciones de los artículos 208 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, pero les excluye de la duplicación que proviene de la existencia de cargas de familia. Esto me parece que es discriminatorio. Quizá el legislador tuvo en cuenta que las contrataciones en el ámbito del régimen de la construcción son de breve término y que quizá era excesivo que pudiera prolongarse hasta un año de antigüedad. Otra cosa sobre el fondo de desempleo o fondo de cese laboral, es que el empleador está obligado a abrir una cuenta a nombre del trabajador. Lo puede hacer en cualquier banco. Inicialmente era solamente en el Banco Nación. Lo puede hacer en cualquier banco. En principio, y acá hay una falla del sistema, la retribución o el interés que se aplica a las sumas depositadas es una mezcla entre el interés de la caja de ahorro y los depósitos a plazo fijo, lo que obviamente a lo largo del tiempo produce un grave deterioro de la percepción que podría realizar el trabajador. Así que yo acá les dejo mis datos por si a alguno le queda alguna duda, quiere comunicarse por vía de correo electrónico, por vía de WhatsApp. Y ahora sí quedó abierto para las inquietudes que puedan tener. No he visto en el chat si hay alguna pregunta. Hay 3 preguntas. ¿Querés que te las lea o las lees vos? Si querés te las paso, así las decimos en voz alta. A ver... No, acá preguntan sobre el pago del IERIC. El IERIC se aplica un porcentaje sobre la contribución que paga el empleador. Es decir, el empleador paga el 12 o el 8% y además sobre ese monto del 12 o el 8%, el 1 o 2%
va a parar al IERI. Acá preguntan si se aplica el presentismo. Sí, las asignaciones habituales también se aplican sobre para determinar el monto de la contribución patronal. Me dicen acá que se actualiza mediante el sistema UVA. Bueno, yo la información que tenía era que se actualizaba con ese mix de... Bueno, ese sí, el UVA, ustedes saben que tiene dos sistemas, precancelable y de pago final, que sí es bastante compensatorio de la inflación. Bueno, en relación a la responsabilidad solidaria de contratistas y subcontratistas, hay una norma específica del estatuto, que es el artículo 35, y que es bastante similar a la regulación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto hace que tampoco se aplique la solidaridad a los empleadores que construyen su propia vivienda, porque no estaría dentro de la actividad normal y principal de sus negocios. En Facebook no aparecen preguntas, a ver si hay más. Ahí compartieron la normativa sobre la actualización del fondo del cese laboral. No sé si yo quiero insistir en si les quedó claro las características del Fondo de Cese Laboral y su eventual aplicación al régimen general. Es decir, este es, diría yo, el tema central de esta charla, porque como existe esa intención, yo creo que existen a su vez suficientes argumentos para rechazarlo, porque ahí sí, no existe, es distinta la aplicación, a mi modo de ver, de este sistema en el régimen de la construcción, porque precisamente es de tipo eventual, sobre tareas que se realizan en forma esporádica, mientras que aplicarlo al régimen general sería aplicarlo a quienes de hecho tienen una justificación para tener una permanencia en el trabajo, una vocación de permanencia que en general no existe en la industria de la construcción. El trabajador de la construcción sabe que su trabajo termina cuando termina la obra. Y esto no es lo que ocurre en la generalidad de los trabajos, que quien entra a una empresa lo hace con la expectativa de permanecer de por vida. Entonces, esa idea de tratar de establecer esa mochila austríaca, les aclaro que la mochila austríaca es del año 2003 y no ha tenido eco en ningún país. Aún aquellos países que han aplicado algo parecido que se llama flexiseguridad, no han avanzado sobre y quizá el régimen de la mochila austríaca es como un lujo que se pueden permitir las empresas y los trabajadores que tienen ingresos más que suficientes. Pero
establecer un régimen similar acá es condenar a los trabajadores a la arbitrariedad de los empleadores, ¿no? Bueno, yo les agradezco porque Federico me decía que las charlas, cuando se extienden, provoca una huida de participantes, y por lo que veo, el número de participantes se mantuvo. Así que, como les dije, yo quedo a disposición de ustedes en este tema o en otros temas que seguramente vamos a volver a encontrarnos. Bueno, los perritos estuvieron callados hasta ahora, Sí, pero como saben que termina, están haciendo su despedida también. Sí, saludan. Ahí te están agradeciendo todos y diciendo excelente la charla. A los que completaron el formulario les va a llegar el PowerPoint donde están los datos de Walter, que dijo que se contacten si quieren. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado. Bueno, ahí te están agradeciendo. Muy bueno, gracias, te dicen. Bueno, gracias a todos por participar. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en otra charla. Dale. Chao. Hasta la próxima.